Hola, buenos días con todos. Estoy grabando de Idaho, una nueva iglesia, ayudando a una iglesia. Tal vez vas a escuchar algo de ruido. Estoy en la casa de un amigo y estoy usando su oficina. Y estamos en Romanos 11 hoy día, un capítulo muy importante. Y vamos a ver la respuesta por qué los judíos estaban rechazando el evangelio. Y nos ayuda a responder esto. Romanos 10 habla esto aún más. Y los judíos tenían un celos para Dios, pero estaban ignorantes de la promesa. Bueno, están ignorantes de la justicia de Dios, porque no entendieron cuán justo Dios es. Y como Él es el estándar de todo lo que es correcto. Ellos pensaron que ellos puedan subir al cielo por su propia justicia, que ellos pueden ganar la salvación y la justicia para estar en la presencia de Dios. Pero esto no es cierto. Entonces, porque ellos intentaron establecer su propia justicia, nunca lograron esto y nunca sometieron a la justicia de Dios lo que está en el Evangelio. Dios nos da la justicia como un regalo a través del Evangelio de Cristo. Es por todo gracia. Y como hemos visto la semana pasada, Romanos 9 trata con Israel en el pasado. Ahora, ¿cómo podemos saber por cierto que la decisión de Dios, que Él puso el botón pausa, hizo una pausa, es algo bíblico, es algo correcto? Romanos 9 nos da la respuesta a esto. Romanos 10 nos habla del presente de los judíos. Oye, ¿pueden creer? Y sí, ¿cómo pueden creer? Y la respuesta es que ellos creen en la misma manera de todas las personas en toda la historia. Ellos creen cuando reciban la revelación de Dios y creen la revelación del Evangelio y tienen fe en Cristo porque han escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces, ahora, en Romanos 11, estamos hablando de Israel en el futuro. ¿Qué va a pasar con Israel en el futuro? Hay 11 preguntas que vamos a ver en capítulo 11. Y por la mayoría, las preguntas están para los creyentes judíos en la iglesia. Judíos que están en la clase, que han creído en Jesús como Mesías. Pero ahora hay 11 preguntas para la iglesia gentil aquí. Ahora vamos a hacer una lista, ¿ok? Pregunta número 1. ¿Dios ha rechazado su pueblo? Número 2. ¿Ustedes no conocen lo que dicen las Escrituras acerca de Elías? Verso 2. Pregunta número 3. ¿Cuál es la respuesta divina a Elías? Está en versículo 4. Pregunta número 4. Ahora, ¿de qué concluimos de versículos 5 y 6? Y la respuesta está en 7. Pregunta número 5. ¿Han tropezado para caerse los judíos? Pregunta número 6. ¿Cuánto más su plenitud será? Pregunta número 7. ¿Cómo van a ser aceptados los judíos si no vida de la muerte? Pregunta 8. ¿Cuánto más los judíos, las ramas naturales, serán juntados con el olivo? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Número 10. ¿Quién es el consejero de Dios? Y 11. Pregunta 11. ¿Quién ha sido dado a él? Ahora, preguntas. Bueno, 11 preguntas para encontrar las preguntas, perdón. Entonces, la primera sección es 1 a 6, hablando del remanente de Israel. Hay un grupo de israelitas
que creyeron. Igual en el día de Pablo, algunos creyeron. No es que todos rechazaron el evangelio. Pablo fue judío y él no rechazó el evangelio. Y había otros como él que aceptó el evangelio y Cristo como el Mesías. Entonces voy a leer 1-6. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que Dios dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, la respuesta de la pregunta, ¿Dios ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No, por supuesto que sí. No es José. Dios no ha desechado a pueblo que ha conocido antes. Él conoce, Él sabe antemano de los corazones y de su fe. Entonces vemos en Romanos 8:28, por los que antes Él conoció, Él determinó que van a ser confirmados a la imagen de su Hijo Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora la pregunta, ¿o no sabes qué dice de Elías la Escritura? Y Pablo va a sacar la historia de Elías en el reino del norte en Israel, como él huyó de Jezabel. Y Pablo va a usar esta historia para responder a la pregunta si Dios ha desechado su pueblo. Y la respuesta es no. Siempre hay judíos que creen en un sitio. Y está probado de la historia en 1 de Reyes 19. Los profetas falsos han sido vencidos. La lluvia ha regresado después de la profecía de Elías. Y ya concluyó ese tiempo. Entonces esto es lo que está pasando. Jezabel escucha de la muerte de los profetas de Baal. Está muy enojada y quiere matar a Elías. Y Elías huyó, escapó. Él quiere morir también. Él tiene mucho miedo. Está alimentado por el ángel del Señor por 40 días y 40 noches, y él se va a Horeb, el monte de Dios, y Dios le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Está huyendo de Jezabel. Pero el Señor le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Él dijo, yo he sido muy celoso para el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto y han matado a tus profetas con la espada. Y yo solo me quedo. Y también quieren matarme a mí también. Eso es lo que Elías creó. Él creó que él fue el único entre los profetas que creyeron en el Señor. Y ellos querían matarlo a él. Pero la respuesta de Dios es... Dice allí en 4, me he reservado 7,000 hombres en el reino de Israel que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces Pablo está usando esta historia para probar en versículo 5 que hay una elección. Dios ha escogido por gracia. Hay un remanente, mejor dicho, hay un remanente de judíos que han creído, que son salvos por la gracia de Dios. Siempre hay gente así, y habían 7,000 hombres en Israel. Entonces habían creyentes verdaderos en el día de Elías y también el día de Pablo, también el día de hoy. Dios no ha desechado Dios a su pueblo que ha conocido de antemano. Y sabemos la respuesta. ¿Y por qué lo sabemos? Porque habían muchos judíos creyentes en el día de Pablo.
Entonces hay que ver lo que dice en versículo 6. Es una descripción de gracia. Gracia y obras están completamente exclusivas uno a otro. Es que no pueden estar juntos. Uno está tratando de ser aceptado por la gracia, es lo que es creer en el Evangelio, y la otra persona está tratando de ser aceptado por las obras. No puedes hacer los dos a la vez. No puede ser gracia y obras, no puede ser obras con un poco de gracia. Es uno u otro. Yo soy salvo por la gracia o estoy tratando de ser salvo por obras. Pero es imposible ser salvo por las obras porque nunca podemos ser tan buenos, nunca podemos ganarlo. Pero si es posible, somos aceptados por Dios por la gracia. Entonces la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Dios nos da lo que no merecemos. Pero obras en la otra mano es tu paga por el trabajo que alguien hace. Si yo recibo algo porque he trabajado, no puedo decir que fue un regalo. No fue por la gracia, porque yo trabajé por eso. Pero si lo recibo como un regalo y lo acepto y doy gracias por ella, esto es lo que se trata gracia. Por ejemplo, yo tengo una camioneta blanca. Yo uso esto en Texas. Yo puedo darte mi camioneta. Solo te regalo y sería gracia. Pero si tú vino a mi casa después de regalado mi camioneta y tú empiezas a limpiar mis ventanas, limpiar mi casa, hacer el jardín para pagar para la camioneta, no sería gracia, sería obras. Entonces Dios nos ha dado el Evangelio y el don o el regalo de salvación por gracia y no es por obras, como hemos visto antes en clases anteriores. Entonces, esta es la primera sección, el remanente de Israel, 1 a 6. Y la segunda es 7 a 12, es la caída de Romanos. Versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Dios, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces, la caída de Israel, ¿cómo explica eso? Dios le dio un espíritu y sus corazones fueron endurecidos, un espíritu de estupor. Voy a darles, Dios dijo, un corazón que es duro y ojos que no pueden ver y oídos que no pueden oír. Eso es lo que voy a hacer. Y la única forma que esto puede ser reversado es cuando alguien se ha vuelto al Señor. Si un judío que no es creyente, que tiene un mente ciego, un corazón endurecido, y sus oídos no pueden oír, y su mente no puede recibir, si esta persona arrepienta y vuelva al Señor, cuando vuelva al Señor, quieren entender lo que Dios ha dicho en las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios va a abrir las Escrituras a sus corazones a esta persona. Y de ahí van a entender porque están volviendo al Cristo, no a religión, no a sí mismo, no a su propio entendimiento, a sus propias obras. No están dependiendo de nada sino el Señor. Solamente están volviendo al Señor en su desesperación. Y si alguien hace esto,
Dios va a abrir el entendimiento del Antiguo Testamento para que puedan creer, los cuales revelan Cristo Jesús. Así es como ellos pueden entender el Evangelio y ser salvos. Ahora, algo muy importante para entender. En 7 y 8 dice los escogidos, que fueron cegados. Bueno, hay que hablar de los israelitas. La promesa de Israel no han sido transferido a la iglesia. Las promesas de Israel son para Israel y solo para ellos. Y no han sido transferidos a la iglesia gentil. Esto se llama teología de reemplazo. Una teología de reemplazo es una doctrina que dice, bueno, los judíos cayeron y porque ellos no recibieron el Evangelio, Dios ha transferido las promesas que Él dio a Israel a la iglesia gentil. Y ahora los judíos no tienen nada que ver con Dios. Dios ha terminado con los judíos. Pero eso no es cierto. En 2 de Corintios 3, en 2 de Corintios 3, 14 a 16, por el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, no queremos decir que las promesas de Israel ahora están transferidas a la iglesia gentil. Esto no es cierto. Pero regresando a Romanos 11, viendo en versículo 9, habla de David, de los salmos, habla de tropezadero y retribución. Bueno, otra traducción dice, David dijo esto: deja que su mesa abundante sea una trampa, y déjense que sus bendiciones le hacen tropezar. Eso es lo que pasó, fueron muy bendecidos, pero con eso han tropezado. Pero ahora Dios está usando la salvación de gentiles para provocar a los judíos a la salvación. En 11 dice, han tropezado a los de Israel para que cayesen. Por cierto que no. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Cuando ellos tropezó, la salvación se fue a gentiles. Y hemos visto esto en capítulo 9. Pero ahora los gentiles están siendo salvos y esto está provocando a los judíos a ser celos. Y vemos esto en el ministerio de Pablo. Cuando Pablo estaba en Antioquía, en su primer viaje misionero, él predicó el evangelio a los judíos. Y no todos creyeron esto. Entonces, los gentiles vino a Pablo que estaban escuchando su mensaje y ellos regaron para que ellos puedan escuchar las mismas palabras. Entonces muchos de los judíos y las proselitas de la fe judía siguieron a Pablo y Bernabé, y Pablo persuadió a varios de ellos, Bernabé también. Entonces el siguiente día de reposo vino. Y ahora toda la ciudad vino a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron la multitud, que fue por mayoría gentil, ellos tenían celos. Ellos contradijo a Pablo y blasfemió el mensaje y habló en contra de el mensaje de Pablo. Y Pablo y Bernabé fueron muy valientes y dijeron, ¿sabes qué? Es necesario para que ustedes escuchan primero porque son judíos, son el pueblo escogido de Dios. Pero porque ustedes han rechazado el mensaje de gracia y se juzgan indignos de la vida eterna, ahora vamos a los gentiles y vamos a dar a ellos el mensaje. Porque esto es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces los gentiles estaban felices que el evangelio iba por ellos y no enfocarse solamente en los judíos en esta región.
pero los judíos tenían celos. Y había muchos problemas ahí. Entonces, eso es lo que se trata esta sección. Y es muy claro aquí. Entonces, la siguiente sección es muy larga. Versículos 13 a 24. Y esto es una advertencia. Entonces, ahora tenemos judíos. Hoy en día, su situación actual del día de Pablo, sí había un remanente. Habían judíos creyentes que estaban vivos y estaban allí en el día de Pablo, y Dios no ha desechado a ellos. Y la evidencia es que había muchos creyentes judíos en el día de Pablo. Y número 2, ¿qué fue el propósito del rechazo temporal cuando ellos cayeron, los judíos? Es para que Dios pudo enviar la salvación a los gentiles, para que los judíos tengan celos, para que ellos también reciban el evangelio. Ahora los gentiles tienen el peligro de orgullo espiritual. Bueno, Dios no está tratando con los judíos, ha cortado a ellos y está tratando con nosotros. Bueno, nosotros somos muy especiales, nosotros somos mejores. Y ahora Pablo dio una advertencia muy severa. Ni piensas por un minuto que ustedes son superiores de los judíos, o como Dios ha olvidado de los judíos, porque no ha hecho esto, no ha abandonado, no ha rechazado. Él tiene un plan para los judíos. No, ni piensas así. Esto es una advertencia para gentiles arrogantes. Versículo 13 a 24. Y vamos a leerlo. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puede provocar al celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunos de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pablo está diciendo: no te jactes. Ustedes son ramas silvestres. Ustedes han sido injertados en el olivo y está siendo permitido a vivir en la vida de Israel, que es Jesús mismo. Usted tiene el privilegio de vivir así y estar parte del olivo, pero los judíos son las ramas naturales. Entonces, natural para ellos, para que ellos estén allí. Y si ellos creen en Cristo, sería como ya han sido nacidos así. No son nacidos así, tienen que ser nacidos de nuevo, pero eso es lo que Pablo está diciendo. No se conviertan a ser arrogantes, porque el raíz es santo, entonces también las ramas serán santos. Ustedes son santos por el raíz o la vida de Israel y por la fe, pero no te jactas en contra de las ramas naturales. Pero recuerda eso, como dice en 18 y 19, dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonar. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hay mucho en Romanos 11. En otras palabras, el raíz te apoya a ustedes, gentiles, pero las ramas naturales, ellos deberían estar ahí. Y si Dios no perdonó las ramas naturales,
por sus corazones endurecidos y le dio oídos que no pueden oír y ojos que no pueden ver. Si Dios ha hecho esto a las ramas naturales, ¿qué va a hacer con ustedes si ustedes rechazan el evangelio, el mensaje del evangelio? Si ustedes rechazan la fe en Cristo Jesús, o que ellos dan la espalda a Cristo. Está hablando a todo el mundo gentil. Entonces, para dar un poco de contexto histórico, en Roma, cuando el cristianismo empezó a esparcer y crecer en Roma, fue por los judíos que fueron convertidos. Y los judíos en Roma empezaron una iglesia. Y cuando los judíos de Roma regresaron a Israel para el día de Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue nacido, había muchos judíos observando este festival que vivieron en Roma, pero han viajado de Roma a Jerusalén para el día de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en Hechos 2 y Pedro predicó el Evangelio, muchos de estos judíos escucharon el mensaje y creyeron, fueron cortados sus corazones, recibieron a Cristo Jesús, el Evangelio de Dios, la gracia de Dios, y fueron bautizados y después regresaron a Roma, porque allí es donde ellos vivieron. Son de Roma y ahora están en Roma de nuevo y ya han empezado su grupo, su iglesia de creyentes. Y como creyentes en Roma, los creyentes judíos, ellos empezó a evangelizar otros judíos, pero también a los gentiles. Y gentiles creyeron también. Entonces ellos fueron parte de la iglesia también. Bueno, en la historia lo que pasó, el César, Claudio, él dijo, yo quiero que ellos vayan. No quiero cristianos en Roma. Entonces él votó todos los cristianos de Roma. Y dijo que no pueden vivir ahí. Entonces la iglesia en Roma. Entonces, votó los judíos. Y entonces la iglesia en Roma fue puro gentil, porque los judíos fueron votados. Entonces, 12 años después, cuando Nerón fue César, Nerón invitó a los judíos para que regresen a Roma, porque fueron muy buenos en negocio, en comercio, en todo esto. Fue muy buena para la economía local en Roma. Entonces él quería que regresan los judíos. Entonces también los creyentes judíos regresaron. Ellos son Aquila y Priscila, dos de los judíos creyentes de Roma. Entonces en estos 2 años, cuando los judíos estaban esparcidos, pero ¿qué pasó en estos 12 años? Los gentiles han convertido a ser muy arrogantes en la iglesia. Los creyentes gentiles fueron muy arrogantes. Pero los gentiles no querían que regresen los creyentes judíos y ellos no permitieron que los judíos regresen a la iglesia. Ellos han concluido, cuando Claudio votó a los judíos de Roma, los gentiles concluyeron que esto significaron que Dios también estaba rechazando y votando los judíos. Pero eso no fue cierto. Y esto fue el primer momento de la teología de reemplazo. Los gentiles en Roma, por el 12 años cuando los judíos no estaban, han concluido que Dios ha rechazado a los judíos. Pero esto no fue cierto. No fue cierto. Esto empezó entre algo de 50 a 60 después de Cristo. Todo eso sucedió. Entonces, en parte, el propósito de Romanos 11 es para enfrentar la arrogancia gentil que estaba en Roma, que se convirtió a ser la teología de reemplazo. Tenemos que respetar a Israel, debemos respetar a Israel porque son importantes para Dios y tienen un puesto muy importante en el reino milenio, en el futuro de Dios. Y ellos todavía pueden recibir Cristo Jesús como sus Mesías. Y hoy en día estamos viendo muchos judíos regresando a Israel. Y algunos de ellos están recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Y es maravilloso. Hay una hambre entre los judíos, tal vez más que nunca, al menos en nuestro día, para el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces lo que está sucediendo es que las ramas naturales están siendo restauradas en una forma. Y nosotros gentiles hemos sido
injertado también. Ahora vamos a 24, hablando de los ramas silvestres, están siendo injertados para que aumenta la vida y la fuerza de la vid y también de las ramas, para que todos puedan dar fruto. Entonces esto es algo hermoso, eso es lo que sucedió, y los judíos sí fueron celosos de los gentiles, y esto causó que los gentiles reciban el evangelio, pero no pueden ser arrogantes, y nosotros también no podemos ser arrogantes como creyentes. Esto nos guía a la siguiente sección, la bendición futuro de Israel, 25 a 32.